Esto no se entiende nada, Javi, pero nada. Esto, ¿sabes lo que pasa, tío? ¿Qué pasa? Que es que mira estas páginas, tío. O sea, molaría que alguien en cuestión de 20 minutos nos 20 minutos. explicase qué es esto del Domain Driven Design, pero alguien no que se haya leído el libro y diga, mira, viene, pues aquí tienes... Alguien que haya currado, ¿no? Alguien que haya vivido día a día, que haya Un poquito. deployado estas cosas, que sea Sí, guapo, ¿no? sí. ¿Quién era eso? Eso es lo que vamos a hacer, señores. Los libros de Implementing Domain Driven Design, el libro rojo y el de Domain Driven Design Distill, pues lo vamos a destilar aún más. En este vídeo, en 20 minutos, vamos a ver de lo que va esto de DDD. No solo vamos a hablar de los patrones tácticos, sino también de la parte estratégica, que muchas veces es lo que se pasa de puntillas sobre ella y apenas se comenta. Y DDD no solo va de tema de repositorio, value object, que también, obviamente. Sino de todo lo estratégico, de cómo nos relacionamos entre equipo, de cómo hablamos entre nosotros, cómo reflejamos eso que hablamos dentro del código. Exacto. ¿Me estáis hablando de que le ponga un nombre más semántico a la variable? Sí, de eso, pero de mucho más también. Entonces vamos a ver en este mismo vídeo, en menos de 20 minutos, todas estas cositas. Entonces, Pues, Rafita, DDD en 20 minutos. Cuéntame más. vamos. Lo que hemos dicho, hay como dos grandes bloques, que son el táctico y el estratégico. Exacto. El táctico es todo lo que es más código, más al día a día, más picar. El estratégico es más todo lo que tiene que ver cómo te relacionas con la gente, cómo trasladas esas palabras, cómo se organizan los equipos. Perfecto, dale candela ahí. Estos Entonces, son todos los conceptos. Hay muchos conceptos. Aquí es el típico mapa, lo hemos hecho pixel perfect en el Keynote y básicamente aquí tenéis mapeados todos los conceptos del diagrama de Vernon que podréis ver en muchas, de Eric Evans, que podréis ver en muchos posts y de hecho está el paper este de reference y tal, que son poquitas páginas, pues ahí también está. Entonces aquí están mapeados los conceptos, entonces son un montón de conceptos y es ampliamente interesante cada uno de ellos. Y vamos a ir a por todos. Exacto, vamos, uno a uno. Venga, Rafita, dale candela. Vamos a ver, entonces empezamos con lo táctico. Mira cómo tiemblan, ¿eh? Saben que vamos para allá. Entonces, esto es todo lo que hay, estas son sus relaciones, Sí. pero porque verlo así es demasiado, vamos a tirar un pasito para atrás, borramos pizarra Perfecto. y volvemos a empezar, ¿vale? Perfecto, lo primero, Model Driven Design. ¿Qué viene a hacer referencia a esto? Esto ya nos encontramos, pam, la primera en la frente con una cosa súper interesante. Esto no hace referencia a esos modelos que tendremos en clase, sino que hace referencia a que mapeemos desde nuestro contexto, desde lo que se habla en nuestra empresa, al fin y al cabo, que modelemos todo eso en nuestra aplicación. Entonces esto hay que entenderlo a nivel genérico. La palabra que has dicho, la buena es modelar. Esto es cómo vamos a modelar, cómo vamos a coger la plastilina y le vamos a dar forma. Exacto, entonces dirigir ese diseño en base a los modelos ya existentes. Y eso, básicamente, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues eso lo vamos a conseguir expresando esa semántica de dominio en términos de servicios. Esto hablamos en el curso y en la introducción que tenéis también en YouTube de arquitectura hexagonal, en términos de casos de uso, application service y servicios De dominio. que orquestren cierta lógica. Exactamente. Cierta lógica. Más cositas, más cositas. Vamos por En caña. casos de entidades, abordamos la lógica, por ejemplo, de usuarios, de vídeo, de lo que fuere, que iremos viendo. Aquí sí que estamos hablando ya de clases que instanciaremos a ese nivel. Y entidades, claro. Ahora vemos Value Object, que también son clases que son muy similares a esas entidades. ¿En qué se diferencian? Básicamente, una entidad tiene entidad, que redundancia, ¿no? Una entidad tiene un identificador. Es algo que puedes nombrarlo, numerarlo. Y un Value Object no. Exacto, básicamente un value object es un objeto de valor, es decir, viene identificado por el propio valor que grapea, que contiene. Ejemplo claro, los colores. Un color es azul. Luego, si cambia ese valor azul a rojo, ya no es el mismo elemento. En cambio, si el usuario 5 cambia de email javi@codely.tv a cualquier otra cosa, sigue siendo el mismo usuario. Entonces ahí tenemos la diferencia. Y hay veces que hay cosas que se van viendo, no se van viendo de, hostia, si esto es un Value Object, es una entidad, pues a veces depende del contexto. Correcto. Por ejemplo, en las butacas de los cines, Exacto. vas a un cine y no es numerada, te sientas en una butaca, es un Value Object, no tiene identidad. Pero vas a un cine y te dan una butaca numerada y te sientas en esta de aquí, es una entidad. Perfecto, esto no vamos a entrar en detalle a ver en código cada uno de estos elementos, luego sí que veremos código y esto lo veremos en el curso que lanzamos hoy, que ya tenéis público en pro.codely.tv, un cursazo de DDD pero a saco con ejemplos en PHP, en Scala y en Java y más que iremos desarrollando a lo largo del tiempo y básicamente bajamos al terreno de casos prácticos donde apliquemos y vamos a mirar cada uno de estos conceptos. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido en estos 20 minutos. Más Seguimos. cositas. Tema de Entonces, mantener la integridad, tema de agregados, cuéntame un poquito. Agregados, lo que viene a ser un agregado es un conjunto de entidades, value objects y tal, que con una semántica, con una lógica, se encapsulan dentro de una. Ejemplo es en la clase vídeo que dentro tiene comentarios, entonces el comentario está dentro de vídeo. Exacto, básicamente el agregado es un elemento conceptual, es decir, no tendremos, así como para entidades y value, sí que tendremos una clase, un fichero .java.php en nuestro sistema. Para agregado no tendremos ningún fichero físico que represente ese concepto lógico, sino que es algo conceptual, es decir, el agregado de order contiene el
order, la clase order, que actuará de aggregate root, ya hablaremos de esto en el curso más adelante, y luego tendremos otras entidades que girarán en torno a segregado, pero que no atacaremos desde fuera. Para eso, encapsulación, ley de Demeter, siempre hablaremos con el aggregate root. Más cositas, Rafita. Los agregados se guardarán dentro de repositorios, que es un patrón, que también lo vimos en el curso de arquitectura hexagonal y se vuelve a ver aquí un repasillo. Básicamente es todo lo que se va a persistir, todo esto pasa por nuestra capa que se llama repositorio, que se encarga de ir, pues voy a MySQL, voy a Redis, voy a donde que fuera, y aquí es donde tengo la indirección, no estoy acoplado a un MySQL, no estoy acoplado a lo que fuere. Es interesantísimo esta parte dentro de lo que es DDD, ¿por qué? Porque DDD, Domain Driven Design, al fin y al cabo de lo que se trata es de respetar nuestro dominio al máximo posible. Entonces aquí los repositorios juegan un papel súper crucial. Básicamente, si estamos usando repositorios, estaremos accediendo a la capa de datos que nos comentaba Rafa a través de un elemento externo. Es decir, nuestros modelos, nuestras entidades no estarán acoplados a esa base de datos, no usaremos por tanto Active Record y por tanto usaremos data mappers con repositorios implementados de forma abstracta. Data mappers o queries a plano. Exacto. Entonces, seguimos. Todo esto, cada vez que cambia el estado de una entidad, se publica lo que viene a ser un evento de dominio. Un evento de dominio no viene a ser nada más que algo que ha pasado. El vídeo se ha publicado, el usuario se ha registrado y cosas de estas. Entonces, después, estos eventos, otros lados los pueden escuchar y hacer cosas. Exacto. Démonos cuenta también que ha nacido la flecha desde Model Driven Design hasta Domain Events, porque los eventos de dominio también nos ayudan a expresar esos conceptos de todo nuestro ecosistema, de nuestro contexto, de nuestro trabajo, de cuando hablamos sobre las features con negocio, cuando nosotros mismos en nuestro equipo de unicornios y arcoiris definimos si son multidisciplinares las features, cuando salen esos conceptos, básicamente se expresan a través de servicios, entidades, value objects y también de los eventos de dominio, también conocido como event storming, una técnica para luego sacar esas features. Después también los agregados, las entidades pueden encapsularse dentro de factorías, las cuales construyen a estos objetos. Pattern Factory de toda la vida. Habréis visto muchos de los vídeos que lo tenemos nosotros solemos usar Factory Methods o Name Constructors, sí, o constructores semánticos. Si busques en el canal tendréis vídeos sobre esto, pero básicamente aquí le da la entidad agnóstica de Factory, siendo esto una clase aparte que construya los agregados y devuelva un agregado, porque nunca podremos interaccionar con un elemento interno, o directamente un método en esa clase. Y todo esto básicamente se combina con el tronco que sustenta todo esto, que es la arquitectura en capas. Es súper interesante porque en este gráfico de Eric Evans, aquí lo llama Layer Architecture, que ya hablamos en el vídeo de introducción a la arquitectura hexagonal, que era diferente de la arquitectura hexagonal. Y entonces aquí siembra un poco la duda. Parece que choca, pero... Exacto, porque la Layer Architecture justamente... Pero es que claro, una cosa es la Layer Architecture como cosa y otra cosa es la Layer Espacio Architecture, una arquitectura por capas. Podríamos entrar a debatir, como tenemos 20 minutos no lo vamos a hacer, entonces simplemente quedémonos con el mensaje de que normalmente cuando se implementa DD se hace con arquitectura hexagonal, puesto que no queremos que nuestro dominio se vea condicionado, vea agrupado a esa base de datos, que sería la implementación final de Layer Architecture, a diferencia de hexagonal, que esa implementación de base de datos estaría en infraestructura y por lo tanto el dominio no se vería repositorios y todo eso. Perfecto, más cositas. Entonces, todo esto le da estructura que viene a ser el lenguaje ubicuo, ¿vale? Que esto ahora lo veremos un poquito más, pero el lenguaje ubicuo es simplemente tal y como habla el negocio, reflejarlo en el código. Y todo esto acaba estando dentro de Modern Context. Modern Context es fácil de definir. Imaginaros, en nuestro caso, el caso de Codely, tenemos la plataforma de cursos donde ahí publicamos todo y aparte tenemos un back office donde vamos creando los cursos, donde vemos los resultados, todos los vídeos que hay, lo que ha hecho cada usuario, cuántos puntos tiene cada usuario. Entonces, no es lo mismo un vídeo en el contexto de back office que en el contexto de la plataforma. Esto parece súper trivial del rollo, claro, hombre, cómo no. Pero al menos en mi caso particular, y fue justamente cuando conocí a Rafa que dio una charla sobre esto y me dijo, oye, espera, frena, que aquí os estáis saltando un concepto que es el de los Modern Context y que justamente los problemas que os estáis encontrando vienen derivados de haber saltado por encima esto porque no era muy interesante en su momento y ya teníamos bastante complejidad con la parte táctica, no queríamos meternos con la estratégica y justamente esto es lo que hace mucho más fácil el llegar a implementar patrones como los agregados. ¿Por qué? Porque los agregados al final y todo el Domain Driven Design al final de lo que va es de empujar la lógica de negocio hacia nuestros modelos, hacia el punto más profundo. Si se puede empujar hacia un value object, mucho mejor porque estará mucho más cohesionado. La lógica siempre lo más cerca posible a los datos que atañen a esa lógica. Exactamente. Un value object no es un DTO sin responsabilidad alguna, sino que todo lo que dice Javi, todo lo que se puede meter de lógica allí dentro, que encaje y tenga sentido allí dentro, mejor ahí. Exacto. Entonces, si partimos de esa premisa de no tener modelos de dominio anémicos, de tener
tener un modelado del dominio rico, nos va a pasar una cosa, y es que en un escenario complejo donde tengamos múltiples casos de uso al respecto de pedido, usuario, va a quedar ese agregado, va a quedar esa entidad con 5.000 líneas. ¿Por qué? Porque hemos empujado toda la lógica y encima la explosión de métodos es brutal desde el momento en el que el aggregate root usuario tiene que contener los puntos de entrada para cada una de las entidades que agrupa. Y la cosa ya es cuando usuario dentro tiene categoría, cada categoría tiene productos y cada producto tiene descripción y todo esto, accediendo solo desde el primer punto te queda quedando, lo que has dicho tú, una clase de 5.000 líneas que después para recrearles una query de otras 5.000 líneas. Exacto, exacto. Entonces básicamente aquí el concepto que rompe con todo esto es el de bonded context, es decir, oye, no pasa nada por tener dos ficheros user.php y user.java, uno dentro del package del namespace orders o el departamento. Al fin y al cabo los bonded context, toda la frase importante, son un reflejo de la estructura organizacional que ya tengamos en la empresa, porque lo que buscan al fin y al cabo es dotar de autonomía a cada uno de los equipos y gestionar esa independencia, ese acoplamiento entre equipos y esa generación de bloqueos entre equipos a la hora de modificar un código, conflictos, etcétera. Exactamente. Normalmente un equipo tiene uno o más de context, pero lo que no pasa es que dos equipos comparten uno. Nunca hay dos equipos que tocan el mismo, porque no se choca mucho. Aquí entraremos en conceptos de shared kernel que vamos a ver ahora cuando entremos en la parte estratégica. Ni cómo vibra. Madre mía, están temblando, vamos a por ello. Esto aquí lo acabamos de comentar ahora, así que vamos muy rápido, saltamos. Perfecto. Y sí que avanzamos un poquito más. Entonces, todo eso con integración continua pues nos ayuda a que todo tenga sentido, que no se pierda el sentido, que cada vez que hacemos un cambio pues se tiran los tests, todo pasa, todo va bien. Básicamente el tema de los bonded context, desde el momento en el que defines justamente unas cotas, unas boundaries, esos límites atañen tanto al lenguaje, es decir, el ubiquitous language se entiende como consistente, como que tiene que mantener la consistencia dentro de un mismo bonded context. Luego veremos que dependiendo de si estamos a lo mejor en el servicio de chat o en el servicio de usuarios, el elemento que modele esa persona que está hablando en el chat, en el bonded context de chat será talker, interlocutor o algo así, y después en el otro user, por ejemplo. Exacto. Entonces, el lenguaje ubicuo, entendemos que esto es para organizaciones grandes y demás, y que tienen múltiples departamentos donde puede haber ese mapeo de lenguaje que luego veremos, y el bonded context lo que nos ayuda es eso, a definir límites, y la integración continua es lo que ha dicho Rafa, es, oye, que desde donde hemos definido estos límites tengan autonomía real para poder llevar hasta producción cualquier cambio que hagan dentro de estos límites. Y hablando de autonomía, también decir que los bonded context se puede hacer dos estilos, o un monorepo donde los tienes todos juntos agrupados, o los separas cada uno en su repositorio por separado. Entonces puedes tener el bonded context de chat hecho en un lenguaje como Java o Scala, y después el de usuarios hecho en PHP y así. Entonces no todo tiene que estar en el mismo lenguaje, y lo segregas ya por semántica de negocio y lo aplicas como mejor te convenga. Todo esto parece muy abstracto, lo veremos en el curso poquito a poquito, os podéis apuntar desde ya en pro.codely.tv, al final del vídeo tenéis un regalito si esperáis. Vámonos más. Vamos avanzando. Más o menos como dice el nombre, es mapear cada cosa con su cosa que tiene sentido. Pero es algo lógico, es decir, algo lógico, sí. No es algo que existe como documentación o cualquier cosa, bueno, podría se puede llegar a hacer. Es simplemente ver qué contextos tenemos, dentro de cada contexto qué módulos van a haber, qué agregados van a haber, qué value objects van a seguir de allí. Es decir, básicamente viene a ser mapear esos términos que manejamos en el mundo real a conceptos lógicos o físicos, es decir, o bien bounded context o bien dentro de esos bounded context los agregados que vamos a tener y demás, todos esos conceptos. Entonces es hacer ese mapeo a código de programación básicamente. Básicamente sí. Perfecto, entonces más cositas. ¿Qué es esto de Big Ball of Math? Entonces lo que viene a hacer el Context Map nos ayuda a segregar, a separar Big Ball of Math, el espaguetico de código de Tavia, el código espagueti. Entonces está todo ahí todo mezclado, es ese código donde no te quieres meter. En el libro te recomienda esto, no te metas allí. Aquí si tocas algo es para quitar funcionalidad y llevarte a otro lado nuevo, o para meter eventos de dominio y así desacoplarte. Es súper interesante porque se define con un nuevo término algo que podríamos entender como legacy code, del rollo, aquí tienes el legacy que está mal, pero me gusta, a mí particularmente me gusta que le llame con otro nombre porque el legacy no está mal per se, no tiene por qué ser código spaghetti por sí mismo por el hecho de ser legacy. Entonces puede estar de lujo, entonces aquí no hace referencia al legacy, hace referencia a un sistema, una aplicación que tenemos ahí y que toquetearla y dividirla en bonded context y tal sería tan sumamente costoso porque está altamente acoplado, no se puede testear fácilmente, tienes que ir ahí con costuras porque hay singleton por todos lados, etcétera. Entonces podemos dejar esa parte y simplemente publicar eventos desde la base de datos con Debezium, que es lo que recomienda Bob Vernon,
o coger y ver dónde se modifican nuestros elementos para desde ahí hacer la publicación de eventos, que es lo que comentamos con Eric y Evan, de hecho, en términos de Anti-Corruption Layer. Que es justamente... También como curiosidad decir que creo que el término Big Ball of Math lo puso un académico que hizo un paper en los 70 sobre el código que estaba en Spaghetti en sus momentos. Entonces, No el código Spaghetti existe desde siempre. Entonces, gracias con el Context Map podemos llegar a ver cómo aplicar el Anti-Corruption Layer, gracias también a esto a los retos de dominio. El Anti-Corruption Layer, al final, con lo que venimos hablando, cualquier tipo de mecanismo que nosotros definamos, ya sea vía publicación de eventos y nosotros simplemente escuchamos los eventos de ese otro sistema que nos da igual cómo esté hecho, o también podría llegar a entenderse como: oye, tenemos la base de datos Legacy, queremos hacer un pasito a pasito Driven Development de no aplicar todo esto de la noche a la mañana, entonces mi Anti-Corruption Layer va a ser el repositorio, la interfaz, desde donde luego por dentro voy a tener los joins que quiera, pero eso no me va a contaminar el dominio. Exacto. Y de momento ataco la base de datos. Las borradas en infraestructura. Exacto. Más cositas. Más cositas. Eso es un poquito lo que hemos comentado antes con la separación de contextos. Esto te da alas a que cada equipo pueda trabajar como quiera. Yo en el contexto de chat trabajo usando Scala, trabajo usando Erlang, trabajo usando lo que sea. Pero en el contexto de usuarios, equipo de usuarios, trabajo con PHP, trabajo con JavaScript. Gracias a esto también tenemos lo que viene a ser el Open Host Service, que simplemente es: oye, para comunicarte conmigo, yo lo que puedo hacer es te abro una API, te abro X cosa, y tú de aquí consumes lo que quieras. Vale, o sea, estamos hablando siempre en términos de formas de relacionarse entre los bundle context y entre la estructura organizacional, insistimos, que tengamos en nuestra empresa. Perfecto. Más cositas. ¿Tenemos más cositas de estas, más alternativas? Bueno, sí, antes de nada decir que esto es lo que se conoce como el lenguaje publicado. Es mi API, es mi documentación, es... O sea, cuando hablamos de Published Language, lo único que estamos haciendo referencia es, oye, pues al OpenAPI y Swagger que esté ahí publicado. Hay otro concepto aquí que es el Share Kernel, que es cosas que podemos llegar a compartir. Por ejemplo, conexiones a base de datos dentro del mismo contexto. También podría ser a nivel intracontexto, es decir, por ejemplo, que decidamos hacer un monorepo y entre mis varios contextos de usuarios, productos, pedidos, etcétera, tengo un shared kernel que ahí es donde meto las cosas más livianas posibles, porque justamente si no vamos a acabar con un shared kernel que será justamente igual que el Big Ball of Math, porque vamos a acabar metiendo todo ahí. Entonces, ahí tiene que haber cosas súper comunes del tipo el value object de user ID. Siempre sale, ¿eh? Exacto. Los identificadores, por ejemplo, es lo más común que nos vamos a encontrar en el shared kernel. Sí, también hago de infraestructura de plan, si todos mis repositorios tienen de algo está ahí. La implementación del Command Bus o Domain Name Publisher que tengamos, pues la vamos a reutilizar entre todos los contextos, a pesar de que cada uno tenga su instancia, porque la infraestructura son independientes entre bundle context. Pero en lo que es la clase sí que lo vamos a reutilizar. Exactamente. Después también hay otra forma de relacionarse, la forma de customer contra equipos que trabajan para mí. Entonces, yo tengo un contexto, yo no sé nada de ti, y ya vamos trabajando, nos vamos integrando, como digamos. Customer Supply podría aparecer del rol, vale, pues esto es cuando entonces tengo algún supplier externo, es decir, tengo algún tercero que me desarrolla una aplicación. Pero incluso dentro de mi empresa, definir, oye, este contexto no vamos a decidir tocarlo, con lo cual esto, por cómo está hecho, porque no queremos invertir más horas o lo que sea, se va a quedar tal que así, nos tenemos que adaptar nosotros siendo customers de ese propio bundle context, porque es un Big Ball Math o lo que sea, y tenemos que atañarnos a eso. Perfecto. Y por último también está la relación de conformista. Somos dos equipos. Yo trabajo en mi contexto, tú trabajas en tu contexto. Yo quiero consumir tus datos, pero tú pues, no me haces nada proactivo, tienes una API, yo me conformo consumiendo de tu API. Es una forma de interactuar, de relación. Perfecto, entonces, si nos tenemos que quedar con algo de todo esto, para no alargar más el vídeo, básicamente sería, primero, punto número 1, los bundle context son críticos, y punto número 2, el lenguaje ubicuo se tiene que ver definido desde el momento en el que empezamos a diseñar y definimos el contrato de la API con la que vamos a interactuar frontend y backend. Ahí se define el lenguaje ubicuo de los recursos que utilizaremos y demás, y eso se tiene que impregnar desde el controlador, al servicio, a los agregados, a las entidades, a los value object, y no podemos ahí por medio cambiar una semántica y que aparezca un concepto holding por ahí en medio, que es el que hace el holding de no sé qué. No, exactamente. Esto básicamente es el mapa ya, lo hemos un poco desgranado así muy rápidamente. Hay muchos conceptos, muchos no nos sonarán, muchos los aplicamos y no lo sabíamos. Y hemos hecho un repaso súper rápido uno tras otro. Esto no es el curso es poquito a poquito, donde bajamos al terreno y traducimos a código todo esto. Era imposible resumir todo esto en menos de 20 minutos sin ir a machete como hemos ido y con la improvisación pues no siendo todo lo riguroso que habría que ser. No pasa nada, vamos a verlo en detalle en el curso y vemos de qué estamos hablando. ¿Tienes alguna cosita más, Rafita? Bueno, tenemos para decir un poquito de código, sí, un poquito de show me the code. Me ha encantado como has hecho.
Entonces, que sepáis que tenemos 3 repositorios públicos en GitHub. Sí. Y es emoji de PHP, el emoji de Java y el emoji de Scala, que es un ADN. Exacto, es la escalerita. Entonces, básicamente son repos que están bastante mimados. Especialmente el de PHP es el que más evolucionado está. Le tenemos que meter más caña a los otros dos. Lo iremos metiendo caña a lo largo de esta Sí, semana. los 3 ya son monorepos. Exacto. Oye, cómo estructuramos la aplicación, los bounded context y todo eso. Y aquí, por ejemplo, veis la tabla de contenido de, oye, pues desde cómo montarte con el Docker sin instalar PHP local y que el composer se ejecute dentro del contenedor. Todo eso lo hemos mirado con cariño y pasito a pasito driven development. Es decir, todo esto no lo veremos en el curso a lo loco, sino que iremos iterativamente. Pasito a pasito, con ejemplos, con código, bajando, picando en directo, que eso siempre mola. Exacto. Perfecto. Entonces, aquí tenéis la promoción. Este es el regalo. 6 euros gratis. 6 euros gratis para que empecéis a esto por haber aguantado la turra de estos 20 minutos, que es infumable. Ya me estoy imaginando viendo a la gente y criticándonos por la turra que hemos metido. Así que 1000 perdones. Esperamos que haya sido útil, eso sí. Y básicamente este curso lo que hace básicamente es aunar todo lo que hemos venido viendo en los otros cursos de Solid a bajo nivel, simplemente programación orientada a objetos aplicados, luego arquitectura hexagonal, CQRS y event sourcing y por último comunicación entre microservicios o bounded context. Entonces todo esto básicamente lo hemos hablado desde un punto de vista casi puramente táctico, es decir, oye, ¿cómo lo implementamos? Ahora vamos a hablarlo desde un punto de vista de paraguas, de cómo agrupar todo esto a nivel de cómo diseñar un bounded context, en base a qué define un bounded context, cómo empiezo el día cero. Exactamente, eso y después bajarlo al terreno, al código. Exacto. Perfecto, señor, pues ¿tienes alguna cosita más para mí? No. ¿Ya está? Ya está. Pues nos vemos en el curso. Hasta luego.